Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Por favor, un momentín de silencio. Mi nombre es José Luis Muñiz, soy el presidente del Centro Cultural Utrerano y os doy la bienvenida a este evento que nuestro amigo y compañero Juan Miguel tiene la gracia de poder presentar con todo este elenco de personajes que realmente nos van a contar todo lo que es el proyecto de este tema. Sin más, os lo paso a él, que realmente es uno de los protagonistas del asunto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues en principio, muchísimas gracias al Casino de Utrera por acogernos en este evento, en esta puesta de largo, como he podido comentar a lo largo de todos estos días, a la población y a los amigos. Para nosotros es un orgullo poder hablaros de lo que es Mayores Activos. Y antes de pasar a los agradecimientos, yo lo que me gustaría que conocierais lo que es el proyecto de Mayores Activos para aquellos que todavía a lo mejor no lo conozcan. Incluso algunos de los invitados, aunque ellos ya previamente lo puse en antecedentes y le dije de qué iba esto. Esto es un proyecto que se inició hace pues casi 2 años, o quizás más de 2 años. Y la verdad es que el ponerlo hoy en marcha para nosotros es una satisfacción, porque hemos sentido el apoyo y el arrope de todas las instituciones, de todas las personas y a las empresas, evidentemente, que luego hablaremos de ellas porque es muy importante resaltar esa labor. Pero me gustaría saber el por qué surge en Ubitel la idea de empezar con este primer proyecto y dónde está realmente el germen de lo que es producciones socioculturales Ubitel. Me gustaría que vierais un vídeo. Ubitel Proyectos Socioculturales es una línea de Ubitel dedicada a crear y producir proyectos audiovisuales con propósito social, cultural y comunitario. Nace para que la televisión y los medios locales no solo informen, sino que también acompañen, conecten y den voz a quienes más lo necesitan. Su objetivo es impulsar iniciativas como Mayores Activos, acciones de memoria histórica, participación intergeneracional y puesta en valor del patrimonio local, situando a Ubitel donde quiere estar, al lado de su gente, usando la comunicación como herramienta de mejora social y orgullo de pertenencia. Bien, pues esto es precisamente la idea. Creíamos que, como se ha comentado en muchísimas ocasiones, que nosotros éramos una empresa porque nuestra razón de ser es la vocación que tenemos de servir a la ciudadanía. Nosotros somos un servicio público con licencia de televisión digital para toda la comarca, son unos 100.000 habitantes, con lo cual tenemos una responsabilidad social incorporada, ya no corporativa o empresarial, como algunas empresas por motu propio la optan, sino que nosotros de alguna manera nuestra labor ya lleva implícita una responsabilidad social importante. Entonces, dentro de esa responsabilidad social importante, como os digo, hemos querido marcar esta nueva línea y es lo que va a marcar la programación de nuestros medios de comunicación y de nuestra productora en los próximos años, porque creemos que es importante y sobre todo los sectores más vulnerables. Entonces, partiendo de esa base, entendemos que proyectos como Mayores Activos es uno de los importantes dentro de esa línea de Ubitel Proyectos Socioculturales y precisamente es nuestro primer espacio dedicado a eso. Y quiero también que sepáis de qué va, por si alguien todavía no se ha enterado, de qué va Mayores Activos. No necesitamos permiso para contar lo que somos, ni grandes presupuestos para mirar con verdad. Lo que hace falta es voluntad, respeto y compromiso. Mayores Activos nace desde Utrera y Los Palacios, del corazón de nuestra gente, para dar voz, rostro y memoria a quienes construyeron lo que hoy somos. Un proyecto diferente, una manera de mirar, escuchar y agradecer, manteniendo viva nuestra memoria. Mayores Activos no es una campaña, ni un programa de televisión. Es algo más. Es un proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Un proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Ahí se me ponen los pelos de punta, disculpadme, pero es que realmente yo creo que en eso condensamos
todo lo que va a hacer la labor. Y llegado a este punto, sí también me gustaría conocer el motivo por qué se llega, aunque muchísimos ya podéis entender, y sobre todo las asociaciones y los colectivos que estáis aquí acompañándonos hoy, entendéis perfectamente de qué va esto, y como esto se va a divulgar a los 100.000 habitantes de la comarca, el motivo por el que se hace esto es precisamente otro vídeo similar a los que habéis visto, por favor. Nuestros mayores guardan historias, un legado invaluable. Hoy, muchos viven en silencio, invisibles. Nos necesitan. Mayores Activos les da voz, el sitio y los acerca, creando un patrimonio audiovisual intergeneracional y de reconocimiento. Desde Ubitel Proyectos Socioculturales, se honra su pasado, se custodia el alma de nuestros pueblos y se vela por su bienestar. El apoyo a este proyecto no es solo financiación, es construir una memoria viva para el futuro. Es el momento de actuar. Hagámoslo juntos. Ubitel puede hacerlo realidad. Muy bien, pues precisamente juntos es como yo quiero reconocer la labor y los agradecimientos. Y aquí sí entra la parte de agradecimiento porque han entendido todo lo que se ha planteado desde nuestra empresa para esto, ¿no? Y antes de comenzar queremos expresar nuestro agradecimiento sincero a todas las empresas, entidades e instituciones que han decidido apoyar el proyecto Mayores Activos, demostrando una alta responsabilidad social y un compromiso real con el bienestar, la participación y el reconocimiento de nuestros mayores. Queremos hacer una mención muy especial al Grupo Sánchez Noriega por su respaldo principal y por confiar desde el primer momento en el valor humano, social y comunitario de esta iniciativa. Agradecemos también de forma destacada el apoyo de Fundación Caja Rural de Utrera, Clínicas Dental 7 y Transporte Vigar, entidades que se suman a este proyecto aportando cercanía, sensibilidad y compromiso con nuestro entorno. Y del mismo modo también nuestro agradecimiento para Panadería Artesana Obando, Residencia Reis Utrera y GAES Utrera, cuya colaboración contribuye a hacer posible este cambio compartido en favor de las personas mayores. También queremos extender nuestro reconocimiento a los ayuntamientos de Utrera y Los Palacios por su colaboración institucional, al Centro Cultural Utrerano que hoy nos acoge, a Cruz Roja Sevilla por su implicación en este encuentro, a Ubitel Producciones como empresa, que a través de Ubitel Proyectos Socioculturales como entidad impulsora de lo que es Mayores Activos. Gracias a todos por ayudarnos a poner en marcha un proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Pues bien, llegado este momento, yo lo que me gustaría es reconocer a las entidades que tenemos entendido que han estado hoy, están acompañándonos, por lo menos resaltar algunas de las que hemos podido constatar de que nos acompañan, y es para nosotros un honor y un placer que nos acompañen, como APDIS, la Asociación del Aula de la Experiencia de Los Palacios y la de Utrera, la Asociación Amigas de Utrera, Asociación Comercio de la Zona Norte, la Asociación contra el Cáncer, la Fundación Caja Rural, la Asociación de Empresarios Cearo, Cruz Roja, Utrera y Sevilla, en este caso, y la Asociación de Mujeres de Santiago. Para ellos realmente yo me gustaría tener un aplauso porque la labor de ellos también es muy importante, por favor. Bien, pues queremos pasar ya rápidamente a lo que venimos y para que sepáis de la categoría de las personas que hoy han querido estar con nosotros, cosa que le agradezco al doctor Bosco Barón y a María Luisa. Muchísimas gracias por estar aquí. El doctor Bosco Barón Franco es profesor asociado en el Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla y médico vinculado a investigaciones de gran relevancia sobre personas mayores, pacientes pluripatológicos y enfermedades crónicas avanzadas. Destaca especialmente por su participación en un estudio nacional coordinado desde la medicina interna del Hospital Virgen del Rocío con la colaboración de 18 hospitales de toda España, y en el que se analiza cómo influye la soledad no deseada en la salud y en el pronóstico clínico de las personas mayores hospitalizadas. Este trabajo, reconocido con el Premio a la Investigación en el sector sociosanitario de la Fundación Domus Vi, une rigor médico, sensibilidad social y una mirada profundamente humana sobre el cuidado de nuestros mayores. Su presencia hoy aquí en este encuentro nos ayuda a entender que la soledad no deseada no es solo una cuestión emocional, sino también un factor que puede afectar directamente a la salud y al bienestar de nuestras personas mayores.
Por otro lado también, muchísimas gracias, doctor, tenemos a María Luisa Pérez Tarragón. Ella es la responsable del programa de personas mayores de Cruz Roja en Sevilla. Es una profesional de referencia en el trabajo con personas mayores, redes de apoyo y prevención de la soledad no deseada. Su experiencia combina la intervención social directa, la mirada pedagógica y el compromiso comunitario, aportando una visión cercana y práctica sobre cómo acompañar mejor a quienes viven situaciones de vulnerabilidad o aislamiento. Además, está vinculada al ámbito del trabajo de la Cátedra Cruz Roja Sevilla sobre soledad no deseada, impulsada junto a la Universidad Pablo de Olavide, una iniciativa dedicada al estudio, la sensibilización y la respuesta social ante este reto creciente. Así que, por favor, yo pediría un aplauso para ellos y María Luisa tiene la palabra. ¿Qué hay? Buenos días. Se oye bien, ¿verdad? No estoy... Un poquito más, ¿no? Vale, no estoy muy acostumbrada a micro, entonces, bueno, disculpadme. Yo quería comenzar, antes de nada, haciendo una pequeña reflexión. ¿Cuántas personas de las que hay aquí habéis tenido esta mañana una conversación con alguien, que seguro que todos habéis hablado, ¿verdad?, con alguna persona? ¿Y cómo de profunda ha sido esa conversación? Porque la soledad tiene que ver con esto. No es solo que tengamos una conversación de buenos días, sino de la calidad de esa conversación y de la escucha activa. Cuando no escuchamos, cuando estamos en piloto automático, cuando no nos interesa mucho lo que nos está contando, la otra persona lo percibe, ¿eh? Entonces, hoy va un poco lo que vengo a hablar de eso, de esa sensación de soledad que deja en la persona que realmente quiere ser escuchada y que no tiene a nadie con quien poderlo compartir. La soledad no deseada sucede en muchos, o sea, no sucede en una etapa única de la vida, sino que puede suceder a lo largo de la vida y en distintos momentos vitales. Puede ser desde los más jóvenes, que sabéis que hoy día se habla mucho de la soledad en los jóvenes, pero también sucede en la etapa adulta, muchas veces vinculado, ¿verdad?, a situaciones de pérdida. Pérdida de un ser querido, pérdida, bueno, pues en el matrimonio, viudedad, puede estar vinculada a etapas vitales. Yo me gusta un poco poneros en contexto y en situación, y también para entender la soledad quería haceros algunas preguntas y que me levantarais la mano. Si una persona mayor tiene familia, ¿creéis que se puede sentir sola? ¿Quién piensa eso? ¿Sí? Unánime, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos bien. La soledad, voy a decir otra afirmación, a ver quién está de acuerdo o en contra. La soledad solo afecta a personas que viven solas. Vale, perfecto. Estáis muy bien informados, ¿eh? Es un problema inevitable de la edad. ¿Qué pensáis? ¿No? Vale. Me encanta que tengáis esta visión porque quiere decir que conocéis el tema. Hay personas que piensan que porque una persona tiene familia y convive con familiares, no se puede sentir sola. Y no es cierto. Sí, además aprovecho, teniendo aquí a la presidenta de la Asociación de Alzheimer, ¿cuántas personas son cuidadoras de otras personas, están acompañadas, pero se sienten profundamente solas? Entonces, no olvidemos que la soledad no va de eso, va de cómo nos sentimos y va de lo que conectaba al principio, de esas conversaciones con profundidad, si podemos o no nos podemos, o tenemos a alguien con quien podamos compartir lo que sentimos. Me gustaría, si es posible, que ya pusiéramos la pequeña presentación. Es muy básica, pero sí que me gustaría que hoy os quedarais con eso, esas conversaciones con profundidad, ¿vale? Bueno, así le hemos titulado La soledad no deseada en personas mayores, el papel de Cruz Roja, qué hace Cruz Roja, qué hacemos y cómo intervenimos, porque al final nosotros somos referentes en lo que es la atención y la intervención.
¿Podemos avanzar? Esta es la dinámica previa, la quitamos porque ya veo que estáis muy preparados. ¿Qué es la soledad no deseada? Ha quedado claro que no es estar solo o sola ni sentirse solo o sola, es una experiencia subjetiva, cómo me siento frente a la vida, frente a los demás. Y puede existir aún teniendo apoyos, aún teniendo a hijos, hijas, estando el matrimonio junto, quiere decir que no tiene nada que ver. ¿Por qué es relevante? Bueno, aquí tenemos hoy al profesor Don Bosco, que va a hablar precisamente de esa relación entre la salud y la soledad. Es un tema, la verdad, que apasionante, porque al final estamos conectados, cómo nos sentimos, muchas veces a cómo nos afecta o cómo empezamos a tener enfermedades del tipo más ansiedad, más depresión, menos ganas de salir. Y es tan importante el impacto que tiene que muchas veces decimos que la soledad es como un titán frente a una persona, esa soledad no deseada. Aumenta nuestra vulnerabilidad en todos los sentidos, porque estamos más predispuestos a sufrir enfermedades también, pero también a sufrir aislamiento, a quedarnos solos y solas en casa, a no querer salir, y eso pone en peligro y en juego nuestra salud. Seguimos avanzando. ¿Cómo trabajamos desde Cruz Roja cuando detectamos que efectivamente hay alguna persona en situación de soledad o lo expresa? Porque muchas veces la soledad tiene esa connotación negativa y no queremos decirlo, me siento solo o sola, no tengo con quién compartir. Muchas veces no nos gusta decir eso porque parece que, pues estamos dejando mal, si es que hay familiares, a los familiares, y como os decía, una experiencia subjetiva. Pues fijaos, un dato muy curioso es que cuando hicimos, junto con la Pablo de Olavide, el estudio sobre soledad no deseada y aislamiento en el barrio de la Macarena en Sevilla, salió un perfil, o se dibujó un perfil de personas que eran más vulnerables o por lo menos que tenía una serie de características comunes en cuanto a sentir esa soledad. Por un lado, ser mujer, parece que quizá por nuestra longevidad, somos más longevas, tenemos más probabilidades de sentirlo. Tener una edad avanzada, vivir solo o sola, tener una mala salud, limitaciones, no poder salir de casa, todo eso es lógico y coherente. Una dificultad económica y bajo apoyo social. Ese sería, digamos, el dibujo de la mayor parte de las personas que atendemos, que vemos que cumplen ese perfil. Cuando llega una persona así a Cruz Roja, que a lo mejor al principio no tiene por qué llegar manifestando que siente soledad, sino que lo vamos descubriendo, nosotros activamos la escucha activa, que os decía antes, el escuchar esa mirada. Valoramos a través de un cuestionario y luego ofrecemos lo que es la intervención personalizada. En función de la situación de la persona, valoramos en qué actividades o qué podría participar. Una de ellas es el acompañamiento, pues estamos más pendientes, hacemos llamadas, visitas, seguimiento. También es importante la activación social. Si esa persona no participa en nada, bueno, pues facilitarle el que pueda participar a través de actividades de ocio, de talleres, conectar un poco con el entorno, ¿vale? Para que no se vaya quedando tan atrás. ¿Podemos avanzar un poquito en la presentación? ¿Y desde dónde lo hacemos? Bueno, yo vengo de Sevilla, como ha dicho el compañero, y tenemos presencia a nivel provincial Cruz Roja, no solo en Utrera, que ya me imagino que la conoceréis, sino en muchas más asambleas locales, hasta 12 o 13, junto con puntos de actividad. Y actuamos desde la proximidad. Muchas veces nos llega la demanda de la propia persona, otras veces son incluso algún familiar o amigo que nos comenta que hay alguna persona en su entorno que se siente así, y para nosotros es importante estar cerca. Intentamos afrontarlo desde la comunidad, no solo desde Cruz Roja, sino qué recursos existen en el municipio, pues que la persona pueda participar y conectar nuevamente, y una figura fundamental, sin ellos no podríamos hacer nada, que es el voluntariado, que es, pues nuestro gran tesoro, porque es verdad que son nuestros pies y nuestras manos al final en la intervención y son quienes están cerca de estas personas.
Sí que me gustaría, bueno, pues terminar con una pequeña reflexión, que es: ¿cuándo te has sentido acompañado o escuchado? Que penséis en esa sensación que deja cuando alguien te escucha de verdad y puedes decir cómo te sientes y lo importante que es para todos nosotros tener esos aliados, esas personas en nuestra vida. Yo, por mi parte, hasta aquí sería la intervención. Me gustaría que vierais un pequeño vídeo que nos hizo Canal Sur de nuestra intervención, para que comprendáis un poquito más el valor que tiene el papel tan importante del voluntariado y qué tipo de actividades realizamos, que lo ilustra muy bien el vídeo. Hola. ¡Mírala qué guapa! ¿Una boda? ¡Mírala qué guapa! ¡Ay! Anda, qué de premio te estamos dando, ¿eh? ¡Qué sorpresita! Ay, mi corazón está abierto. Y no lo cierro. ¿Qué hacen por ti los voluntarios? Uy, tantas cosas que digo, Javier, que no me quiero emocionar porque son muchos años. Pues me han recibido con mucha alegría, con mucho cariño, me transmiten y yo desde luego los quiero mucho, a todos. Me han ayudado en las compras y esas cosas, y entonces, si no eso, como me ha dicho ahora, pero esta labor debe de saberlo todo el mundo. Bueno, venga, vamos, María Ángeles, que hoy es un día de tu premio, ¿eh? Hoy a comprar. ¿Por qué te hiciste tu voluntario? Bueno, porque yo desde pequeño siempre he tenido la labor de ayudar a las personas, porque he tenido un buen entendimiento sobre lo que es el amor. Entonces el amor se da. Hemos conocido a María Ángeles, que es una bellísima persona, que ha tenido un accidente hace unos 5 años, que la dejó fatal. Ella viviendo aquí sola, no la ayudaba a nadie hasta que conoció a Cruz Roja. Para ella ha sido la salvación. Bueno, hoy es un día grande porque para ella es una satisfacción cada vez que venimos a llevarla a comprar, porque era el mayor problema que tenía, la alimentación. Hace unos años es que tenía un parquizón grandísimo y no podía moverse. Esta chiquitina. ¿Quieres echarle un poquito de maíz a las ensaladas? Sí. ¿En qué te ayudan haciendo la compra? Mucho, me dice, esto te interesa más, aquello es mejor, te va... O sea, que me ayudan en todos los sentidos. Entonces yo los consejos siempre los llevo, ¿eh? Y los llevo muy bien, muy radical. A veces le damos también consejos de receta, de comida, porque a mí me gusta la cocina. Que yo tengo allí también. La Cruz Roja está para todo. Para todo, mi alma. Es que eso, son ángeles y vuelan de aquí, vuelan para allá, para el otro lado, y están en todos los sitios. ¿Por qué necesitabas tú este servicio? ¿Qué te pasó? Pues principalmente que estaba muy sola, muy falta de cariño y falta de todo. Me alivia mucho es la alegría que me transmiten los de la Cruz Roja. Eso para mí es lo mejor de lo mejor. Luisa, tú que eres la responsable de estos programas, es impresionante el trabajo que realizáis, ¿eh? Tenemos alrededor de unos 500 voluntarios y más de 4.000 personas que se atienden. Intentamos cubrir las necesidades de las personas mayores, desde actividades de ocio, talleres, luego otras situaciones como puede ser, por ejemplo, acompañamiento a citas médicas, hacer alguna gestión. Me ayudan a ir al médico, me tratan con todo el amor del mundo, me ayudan a bajarme de la silla, me acomodan. Pendiente. La última vez que estuve en el hospital me tuvieron que dejar en urgencia y allí estuvo el muchacho acompañándome. Ellos son mis pies y mis manos. En Cruz Roja llevo ya 15 años, vine a ayudar, pero en el fondo me ayudan más ellos a mí que yo a ellos. Y la calle no sabe nadie lo que hay de personas necesitadas. Y eso me ha conmovido a mí siempre y por eso estoy echando una manita aquí a los abuelos y a las abuelitas. Hay muchísima soledad, mucha. Y lo que más choca es que aunque tengan hijos, no. A mí me han llegado a decir que no les iba a matar la pandemia, sino la soledad. Qué importante la labor que hacéis. Enhorabuena en el Día Mundial de la Cruz Roja. Felicidades. Gracias. Josefa, que haya mucha salud, que no sea nada. Que no falte la salud ni Cruz Roja para ayudarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Si hay algo de lo que yo estoy orgulloso es de ser socio de la Cruz Roja.
felicidades. Por tanto, están por todas partes. ¿Sí? En muchos sitios no se les ve, ya se lo digo yo. Bien, pues, doctor Bosco, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días o buenas tardes. Antes que nada, quiero dar las gracias a Juan Miguel y al Centro Cultural Utrerano por invitarnos, y también a mis compañeros del hospital que, cubriendo mi trabajo de hoy allí, han permitido que hoy me pueda yo escapar y compartir este ratito con vosotros, si no les importa que nos tuteemos. Antes que nada, quiero darte la enhorabuena, vaya pellizco del vídeo, que qué cosa más bonita. Y una de las cosas que a mí me afloran cada vez que veo este tipo de formación o información es la cantidad de gente buena que hay por ahí, ¿no? El bien, como decía un amigo mío, el bien no hace ruido y suena a otras cosas, pero hay mucha gente buena por ahí, que eso es muy importante, mucho voluntario que está ayudando a gente también buena, que se lo merece. Bueno, nada, yo por invitación de Juan Miguel, al que le agradezco enormemente que permita que contemos un poco lo que hacemos en el hospital, en Virgen del Rocío, que además es vuestro hospital de aquí de Utrera, el referente, junto con el Chare. Pues nada, se nos ocurrió, a raíz de una estudiante de la facultad, donde también doy clase como profesor asociado, pues que tenía que hacer su trabajo fin de grado, cuando terminan la carrera tiene que hacer un trabajo, y me preguntó qué podíamos hacer. Y lo típico, ¿no? Los médicos pues leemos de lo nuestro, como todo el mundo de su trabajo, y vi que el problema de la soledad en las personas mayores es un problema importante, creciente. El cambio de modelo de sociedad genera que cada vez haya más gente sola, y es verdad que hay publicaciones que dicen que la soledad provoca que la gente enferme más. No solamente que los que están más enfermos se notan más solos, sino que probablemente, por todo lo que lleva asociado, es algo muy complejo, pero la persona que se siente sola enferma más y se muere más. Entonces le planteé, bueno, de hecho hay estudios que dicen que es el mismo riesgo sentirse solo que seguir fumando, o que beber alcohol, o ser hipertenso. Entonces le planteé que miráramos cómo estaba eso en el hospital. Con lo cual hicimos un estudio piloto, que fue su trabajo fin de grado, que ahora brevemente os lo cuento, y con ese estudio el siguiente paso que hemos dado es plantearlo dentro de la Sociedad Española de Medicina Interna, que es donde yo pertenezco, en mi especialidad, para que sepamos cómo está este problema en los hospitales españoles. O sea, en mi alcance, al no trabajar en medicina de familia, en primaria, es dentro del hospital. Y lo que estamos viendo es las personas mayores de 65 años que están ingresadas en medicina interna, cómo se sienten, si se sienten solas o no. Como estaba diciendo antes María Luisa, la soledad autopercibida, como llamamos, ¿no? La sensación de soledad no es lo mismo que vivir solo, que estar solo. Puede ir asociado, lógicamente, pero es la sensación de que tus necesidades sociales no están cubiertas. Es si me siento excluido, si me siento aislado, si no me siento acompañado, ¿no? Es un poco así. Una persona puede vivir sola y ser un ermitaño y no sentirse solo, y una persona puede vivir en un entorno familiar con muchas otras personas, en el núcleo familiar, en una casa pequeñita, y sentirse sola. Entonces, en este estudio que lanzamos, en este estudio piloto, fueron 50 personas encuestadas. Tenemos que tener en cuenta, Chelo, por ejemplo, las personas que tienen deterioro cognitivo, que tienen problemas de memoria o que tienen demencia, no lo podemos meter en la encuesta, porque lógicamente habrá gente que se sienta sola, pero claro, si no comprende lo que le estamos preguntando por su enfermedad, desgraciadamente es imposible. Esto es una encuesta, no hay otra forma de saberlo. No podemos saber cómo de sola se siente una persona que tiene problemas de memoria o problemas cognitivos, que sería interesantísimo saberlo, pero no podemos. Pero esa es uno de los motivos por los cuales no podíamos incluir a estas personas, ¿no? Por lo cual hay un porcentaje de gente que está ingresada en nuestras camas que no podemos saber cómo se sienten por su enfermedad mental. Pero al resto hicimos 50 entrevistas y, bueno, lo primero que vimos es que la cuarta parte de las personas mayores ingresadas en nuestro servicio se sienten solos, un 25%, un 24%, un 25%. O sea, una de cada cuatro o se siente solo o te dice que se siente solo, porque como está diciendo antes María Luisa, igual algunos no lo cuentan. Cuando hacíamos las entrevistas le pedíamos por favor a los familiares que se salieran fuera, lógicamente, imaginaos, ¿no? Una persona mayor que la cuida, me lo voy a inventar, su nuera, la pobre está allí, cuida que te cuida, pero esa persona no necesariamente se tiene que sentir acompañada por el motivo que sea, pero a lo mejor no lo quiere expresar delante de su cuidadora,
¿no? Por tanto, le pedíamos amablemente que nos dejaran hablar con esa persona sola. Y en esa entrevista lo que aflora es 1 de cada 4 se siente solo. Se siente solo y quiere decir que no se siente acompañado, independientemente de cómo viva. Entonces, ¿qué características tenía esta muestra? Bueno, pues esta muestra había una mayoría de mujeres, no mucho más, pero había un poquito más, como un 55% eran mujeres. Voy a abrir el móvil, que es donde lo tengo apuntado, para que no se me escape nada. Es curioso porque había una media de edad más mayor, decía, mientras más edad, más posibilidad de sentirse solo, y sobre todo predominaban personas que vivían solas, es decir, el 70% de las personas que se sienten solas, viven solas, pero el 30% no. ¿Vale? O sea, hay un tercio más o menos de las personas que dicen que se sienten solos, vivían acompañados. Puede ser por su pareja, puede ser por los hijos, pero tenían compañía a diario y dormían con alguien en el mismo domicilio. Con lo cual, no necesariamente sentirse solo es vivo solo. Evidentemente, es un factor de ego, como está diciendo antes María Luisa. Si cuando analizamos esto, realmente a lo que se asociaba estadísticamente, sabéis que los médicos tenemos que ver qué asociación hay real en eso, fundamentalmente más edad, vivir solo era de más riesgo, y la tercera cosa, que lo ha comentado antes María Luisa, es la dependencia, la enfermedad. Mientras más dependiente seas, mientras menos capaz seas de cubrir tus necesidades básicas, vestirme, ducharme, salir a la calle, prepararme la comida, pues lógicamente más solo o más riesgo de soledad voy a tener, ¿no? Claro, esto lo hemos lanzado en un estudio a nivel nacional, hemos incluido a 18 hospitales de toda la geografía española, muchos del sur por aquello de cercanías, pero hay hospitales de Barcelona, de León, de Lugo, tenemos 18 hospitales. Y hemos recogido ya 380 personas que estamos empezando a analizar. Lo único que puedo deciros de esos datos es que la cuarta parte de esas personas se sienten solas. O sea, que se sigue manteniendo lo mismo que hemos hecho en el estudio piloto, ¿vale? Es mucha gente. 1 de cada 4 personas se siente solo y sabemos que eso aumenta el riesgo de enfermar y de morirse. Claro, la siguiente pregunta es, ¿ahora qué hacemos, no? Esto no es un estudio sencillamente para publicarlo y no sé qué, que es importante dar a conocer las cosas, ¿no? Entonces, una de las primeras conclusiones que sacamos cuando empezamos con esto es que tenemos que incluirlo dentro de lo que preguntamos, los sanitarios y, por supuesto, el resto de profesionales, pero los sanitarios tenemos que incluir esa valoración. Nosotros hemos aprendido, los internistas trabajamos fundamentalmente con personas mayores. Yo, de cada 10 personas que atiendo todos los días, 8 al menos son de 75, 80 años para arriba. O sea, mi trabajo cotidiano, del cual además estoy agradecidísimo porque me siento muy cómodo y muy a gusto trabajando con personas mayores, además aprendo muchísimo, son personas mayores. O sea que tenemos que preguntarle por su salud física y mental, tenemos que preguntarle por su situación de dependencia, porque a lo mejor yo pienso que una persona ingresa muchas veces porque tiene un problema cardíaco que no está resuelto, y a lo mejor esa persona es que no es capaz de ir a bajar las escaleras, vivir en un cuarto, no tiene ascensor y la medicación le falta porque no es capaz de bajar a la farmacia o no puede ir al médico a las revisiones, y el problema que yo creo que está es en un tema muy técnico cardíaco de la válvula no sé qué, y su problema es el acceso a los servicios sanitarios, farmacéuticos, e incluso hacerse la comida, etcétera, ¿no? Tengo que preguntar por cómo está a nivel mental, cognitivamente. Una persona con problemas de memoria, con una enfermedad mental, lógicamente va a tener más dificultad en mantenerse sana. Y luego tengo que preguntar por su situación social, lo que hemos hablado, una vivienda con barreras arquitectónicas, una persona que no tenga apoyo social, pues va a tener más problemas de salud. Tenemos que incluir, y estamos haciéndolo, la valoración espiritual. La valoración espiritual de las personas que atendemos es muy importante y tiene la pata religiosa, por supuesto, el que la tenga, pero la pata laica, así que se puede hablar de espiritualidad no religiosa. Y por último, la soledad. Yo creo que es una de las cosas que aprendemos con este estudio es que tenemos que preguntarle a las personas si se sienten solas, y los médicos, los enfermeros, todos los sanitarios, aprender a incluir esa valoración. No voy a entrar el primer día por la mañana a una habitación, hola, buenos días, ¿se siente usted solo o se siente usted sola? Pero en esa conversación, esa historia clínica que hacemos los médicos, tenemos que incluirlo, ¿no? Es una de las conclusiones que sacamos. Y luego, no sé si estoy hablando mucho tiempo con Miguel. De aquí, ¿qué sale, no? ¿Qué propuesta estamos empezando un poco? A ver, ya hemos dicho
pensar en la soledad y preguntar por ella. La otra cosa es, tenemos que intentar mejorar la autonomía de las personas. Hemos visto, o estamos viendo en los estudios, el piloto y en este seguro va a salir igual, que mientras una persona sea más dependiente, más sola se va a sentir y eso genera más enfermedad y más muerte. Bueno, pues vamos a intentar que las personas sean menos dependientes cuando van llegando a la edad. ¿Qué pastilla hay para eso? Ninguna. No hay ninguna pastilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantenerse en forma, activamente. Lo está diciendo Juan Miguel antes divinamente en el vídeo que ha puesto. Un anciano robusto es lo contrario a un anciano frágil. Y un anciano robusto tiene mucho menos riesgo de ser dependiente. Aparte que previene la enfermedad, la demencia tipo Alzheimer. O sea, el ejercicio físico adaptado a la situación, a la condición física de la persona y a la edad, evidentemente. No vamos a poner una persona que nunca ha hecho ejercicio con 85 años a correr maratones, pero podría. Hay muchos casos, si buscáis Super Paco, si buscáis en internet los que os guste del mundo de las redes, Super Paco, es un señor que a los 80 años va al médico de familia y le dice, me han dicho que tengo el colesterol alto, ¿qué hago? Dice, bueno, pues ponte a andar un poquito. Y este señor empieza a andar, se viene arriba, empieza a correr y acaba haciendo los ultra trial, que son carreras de 200 kilómetros por los Alpes, ¿no? Un superhéroe. No es que vayamos haciendo eso, pero tampoco se le va a prohibir a nadie, porque al final el ejercicio es salud en función de la capacidad de cada uno. Bueno, pues eso, tenemos que intentar fomentar la autonomía, la independencia, y eso es ejercicio físico y alimentación saludable, que son las dos patas de la robustez, que es lo contrario a ser frágil. ¿Cómo se fomenta? Yo creo que el fomento del ejercicio, de la actividad de la salud, la actividad física, debe ser fomentado desde la medicina, por supuesto, desde la sanidad, pero también de cualquier otro estamento, el ayuntamiento, la diputación, las asociaciones. Tenemos que intentar evitar el sedentarismo, porque eso es vida, es salud, y sobre todo los últimos años de vida es una vida más completa y más plena. Personas dependientes que no se puedan mover, con obesidad, con artrosis, en un cuarto piso sin ascensor, es lo opuesto a lo que deberíamos buscar, ¿vale? Y luego, crear comunidad. Yo creo que tenemos que intentar fomentar que haya vecindad, que haya comunidad, que nos ayudemos los unos a los otros. Hay una apuesta política en la ONU por el modelo de vida, que yo creo que Utrera sería un exponente excelente. Imaginaos, ¿no? Vemos muchas películas americanas donde hay una población muy extensa, casitas bajas y un comercio que está en una esquina de esa zona tan grande que tiene 20 kilómetros de largo, donde si yo quiero ir a comprar el pan tengo que coger el coche, ¿no? Cojo mi coche, me voy hasta no sé dónde, un coche muy grande, muy caro, y allí lleno la parte de atrás del coche, de la pick-up, y ya lo traigo y ya no tengo que volver ahí hasta dentro de un mes, ¿no? Un gran almacén. En contra de viviendas donde tengan integrado el comercio, donde haya vecindad, donde yo salgo y conozco al de al lado, no tengo que coger el coche, puedo salir andando, nos conocemos y hacemos red, ¿no? Yo creo que es otra de las cosas que hay que fomentar. Evidentemente esto no es labor sanitaria, pero al final la prevención y la promoción de la salud nos incluye. Yo, en la medida de lo que puedo, intento poner en valor la labor como la que están haciendo en la Cruz Roja, pero lo que hacen asociaciones, el Centro Cultural, quiere decir, crear comunidad. Yo creo que es un valor activo, es una cultura mediterránea que no deberíamos perder, ¿vale? Las culturas sajonas del norte nos pueden enseñar mucho en algunas cosas, pero en otras les ganamos por goleada y tenemos que intentar no perder esa cultura. Y bueno, en realidad yo creo que no tengo mucho más que contaros. Yo aprendo mucho de las personas mayores, disfruto mucho tratando a personas mayores porque ellos normalmente me enseñan más a mí de lo que yo pueda ayudarles y yo creo que cada vez estoy aprendiendo más a tener en cuenta, tener presente que hay que luchar contra esa, no voy a decir una enfermedad porque no es como tal, pero ese gran problema que es la soledad. Y creo que iniciativas como estas son muy importantes porque si nos concienciamos de un problema, es más fácil que caigamos en la cuenta y que podamos ayudar a otras personas que se van a sentir beneficiadas por nuestra acción. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido realmente importante, escueto y muy descriptivo, ¿no? Pues precisamente de salud, alimentación y, lo tengo que apuntado, y bienestar social para los mayores seniors, vamos a tener lugar la próxima evento, va a ser la semana que viene en la Casa de la Cultura de los Palacios, que ya invito a quien corresponda, pero vamos a hablar precisamente de eso, de salud, alimentación y bienestar emocional senior.
Con lo cual, a quien pueda lo invito, ¿no? Pues antes se me pasó de decir en el tema de la asistencia, que para mí también es una entidad muy importante que está hoy con nosotros, que es el CPA de Utrera, CPA de mayores de Utrera. También colaboraron en la presentación y realmente siempre están dispuestos a cualquier cosa. En este ámbito, pues con los mayores es excepcional. No sé si son 5.000 o 7.000 asociados que tienen, y allí nada más que caben 280, pero bueno. Eso es una cosa que tendrán que ir viendo las autoridades y las organizaciones cómo solventar, ¿no? Por otra parte, también me gustaría deciros, para que estéis hasta el final, porque Panadería Obando, para que entendáis los productos de nuestra tierra, ha tenido a bien traer unos detalles que al final pues os lo van a repartir para salir, y no quiero que se me haya quedado en el tintero. Por otra parte, también excusar la ausencia de María Gómez, que es quien va a realmente llevar estos eventos a Limón con todo el equipo. Ella no ha podido venir, se va a incorporar un poco más tarde porque tenía una labor muy importante que era ineludible, evidentemente, y si tiene la oportunidad, en un rato estará aquí con nosotros también, os va a saludar, ¿no? Y de alguna forma, pues ya lo que me gustaría es pasar directamente, digo que vamos bien de tiempo, hemos mejorado en la escaleta, con lo cual me gustaría presentar a los siguientes ponentes que van a estar a la mesa. Me gustaría que tomarais asiento y yo os cedo mi asiento, me quedo de pie. Y en principio, Antonio Pérez Romero. No, vosotros quedaros ahí porque pretendo que de alguna manera lo que se plantea ahora es una mesa redonda para que podáis de alguna manera contactar con la experiencia que ellos tienen en el Tajo, en el campo, ¿no? Por favor, Antonio Pérez Romero y Consolación, por favor, Selo. Bien, algunos ya conocéis a algunos de los invitados. Tenemos a Antonio Pérez Romero, director de la residencia Reif en Utrera. Es un profesional vinculado de forma directa al cuidado, la atención y el acompañamiento diario de las personas mayores. Su experiencia aporta una visión muy cercana y práctica sobre la realidad que viven muchos mayores y sus familias, especialmente en aspectos como la atención asistencial, el bienestar emocional, la convivencia, la dependencia y la importancia de mantener vínculos afectivos y sociales. Desde su responsabilidad al frente de la residencia Reif, representa una mirada imprescindible para entender que cuidar no es solo atender necesidades básicas, sino también acompañar, escuchar y contribuir a que las personas mayores se sientan reconocidas, protegidas y parte activa de la comunidad. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por otra parte, también se incorpora a la mesa Consolación Lago Blanco, Selo para los amigos. Muchísimas gracias, Selo, por estar aquí. Ella es presidenta de AFA, la Asociación de Familiares de Alzheimer, con Alzheimer en Utrera, y es una persona con una larga trayectoria de cercanía, trato y reconocimiento directo de las personas mayores y de sus familias. Su experiencia aporta una mirada muy humana sobre la realidad cotidiana de nuestros mayores, sus necesidades, sus miedos, su memoria, su fortaleza y la importancia de sentirse acompañados, escuchados y valorados. Desde su labor asociativa, especialmente cercana, también a todas las familias que conviven con el Alzheimer y otras demencias, nos ayuda a entender que acompañar a una persona mayor no es solo prestarle ayuda, sino también reconocer su dignidad, cuidar sus vínculos y ofrecer apoyo a quienes están a su lado cada día. Por favor, muchísimas gracias, un aplauso para ellos y os dejo, en principio. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Juan Miguel, soy Antonio, vengo en representación de un colectivo muy grande que se dedica a cuidar y sobre todo a acompañar a los mayores. Yo soy una simple representación de un equipo enorme que trabaja desde el más puro corazón y desde la sinceridad y desde todo el cariño que le aporta su profesionalidad. Y yo quería iniciar con una reflexión de que creo que ya se ha hablado entre los compañeros, pero que es importante, que es el escuchar, ¿no? Porque al fin y al cabo el estar solo puede ser una opción y se nos olvida que puede ser una opción, y hay gente que necesita ese hueco o esa tranquilidad que a veces incluso por obsesión de los demás no le dejamos disfrutarla. Y después, desde otro punto de vista,
es muy importante dejar claro que la soledad se mide por la calidad, o sea, no por la cantidad, porque la soledad no deseada comienza desde la desconexión con la sociedad. Y muchos de los mayores, de los que tanto aprendemos ahí en el centro, tienen muchísimos hijos, muchísimos nietos, muchísimos sobrinos, y aún así no quiere decir que estén acompañados, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que trabajamos muchísimo, todas las personas del núcleo familiar trabajan, vivimos en un círculo vicioso que ni nosotros mismos nos damos cuenta, y el ratito que estamos con los mayores, incluso podemos estar incómodos y no desearlo, o sea, y no nos damos cuenta. Y yo creo que ahí pecamos todos, empezando por mí en mi propio hogar, desgraciadamente. Entonces es tarea de la sociedad incluir a las personas mayores y que no se sientan solos, ¿vale? En residencia hoy en día se trabaja un concepto que se llama ACP, que es la atención centrada en la persona, y hace que la residencia que hoy existe no tenga nada que ver con la residencia que antiguamente todos tenemos en nuestra mente, como era a lo mejor se le llamaba asilo, personas que estaban encerradas, por llamarlo de alguna forma. No tiene absolutamente nada que ver, porque ya no se hacen ingresos en residencia. La residencia es una mudanza hacia un nuevo hogar, donde puede llegar a empezar una nueva vida conectada con su vida anterior. Y es muy importante que los centros estén abiertos a la sociedad y que la familia esté en el centro y que el centro esté abierto. Y eso es importantísimo, no nos olvidemos de ello. Un centro abierto en la sociedad es un ejemplo, por ejemplo, como el martes, que gracias a la Caixa, un grupo de abuelos pudieron ir al emblemático cine de Cervantes y ver una película y disfrutarla. De que durante la mañana de hoy un grupo de abuelos vayan a la iglesia de Fátima a llevar flores gracias a la invitación de la Hermandad de Fátima. A eso es lo que me refiero, o sea, centros abiertos a la sociedad y a la familia, y que ahí están las puertas abiertas para todo el mundo y que todo el mundo lo tenga muy claro. Hago hincapié en la calidad del acompañamiento, no en la cantidad, ¿vale? Creo que es súper importante. Los mayores no solo necesitan ser cuidados, necesitan ser acompañados. Y eso requiere un seguimiento y crear un vínculo. Y eso es lo que nunca podemos olvidar. No sé si alguien tiene dudas o... Yo es que he querido llevar el discurso un poco a lo social, que al final es lo que represento y es lo que quiero que quede claro, ¿vale? Muchísimas gracias. Ahora nos gustaría que también Xelu hiciera una breve presentación de lo que ya es. Y luego lo que queremos pasar es a una rueda de prensa, que tengo aquí un par de preguntas para que de alguna manera debatáramos entre todos y cada uno aportemos lo que queremos oportuno. Se supone que debemos tener un micro cada uno. Conteste. Bueno, buenas tardes. La mayoría de los que estáis aquí ya me conocéis. Vengo en representación de la Asociación de Alzheimer y nada, estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí sobre la soledad no deseada. Yo voy a hablar desde el punto de vista del cuidador. Nuestras instalaciones, cuando llegan las familias que llegan desbordados, gracias a Dios que va cambiando un poco ya por el tema de la información que vamos teniendo hoy en día, porque parece que la demencia se está poniendo de moda. Y ya nos llegan los pacientes con una fase más inicial donde ya podemos trabajar con ellos. En el momento que llegan las familias con el paciente, son como un libro cerrado, no se abren, no cuentan. Y como decía María Luisa, poco a poco tenemos que ir haciendo un poco de amistad con ellos y abriéndonos, contándoles para que ellos nos muestren la realidad del problema que tienen, la soledad no deseada. ¿Por qué en estos casos soledad no deseada? Pues porque desempeñan mucho tiempo en cuidar, se desbordan, no se sienten acompañados, no se sienten entendidos.
Cuando cuentan sus problemas lo cuentan, pero es como si ellos dijeran, no me entienden, no entienden lo que yo estoy viviendo. Y es verdad, porque escuchamos mucho, pero no atendemos realmente lo que es el problema. Bueno, pues nosotros, desde nuestra asociación, tenemos unas intervenciones con las familias, que son la ayuda psicológica. Hacemos también talleres donde los cuidadores tienen sus encuentros, se cuentan sus experiencias, y ahí como que encuentran ellos un vínculo y no se sienten tan solos, porque son comprendidos por otras personas que están viviendo la misma situación. Yo creo que hoy también la sociedad ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando antiguamente, no es que seamos muy mayores, pero yo recuerdo que de pequeñita me sentaba en la puerta en el verano. Hoy ¿quién se sienta en la puerta? Nadie. Yo me gustaba esos momentos. ¿Por qué? Pues porque se compartían momentos con los vecinos. En los bloques de piso, que suele pasar, que hay vecinos que ni siquiera se conocen y llevan años trabajando, pues con más razón cuando hay una enfermedad, porque nadie quiere una enfermedad. La persona cuidadora cuando se siente sola también. ¿Qué pasa? Que la familia como que se va distanciando un poco. No sabemos, se sabe el por qué, porque nadie quiere problemas, todo el mundo quiere soluciones, pero no ayudamos. Hay familias también cuidadoras que llega un momento en que dicen, yo eso lo hago yo no le voy a dar a mi hijo esta carga, pero es que llega un momento en que tú ya estás tan sobrecargada que tú no puedes tirar del carro. Entonces, en los grupos que nosotros tenemos y en la ayuda psicológica, la verdad que se encuentra un poco de comprensión a estas personas. Es verdad que cuesta que se hagan un poco con nuestra asociación. Quizás porque la demencia da miedo, da mucho miedo cualquier enfermedad, ¿no? Pero la demencia en estos casos da bastante miedo. Luego también estas cuidadoras llegan en el momento en que empiezan con su dolencia, con depresión, con problemas del sueño, una serie de factores que le van impidiendo de llevar el seguimiento del cuidado de sus familiares. En nuestro centro la mayor parte de personas son cuidadoras, pero cuidadoras de sus parejas, de sus familiares y personas sobre todo mayores. El contacto con otras personas, como comentaban, sí, tú puedes tener contacto con 20 personas, te puedes llevar bien con esas 20, pero no hay un vínculo de calidad. Si no hay ese vínculo de calidad, te sientes solo. Necesitas algo más. Necesitas que te entiendan, que te comprendan, que te escuchen, que te ayuden, que te acompañen. Y es difícil. Pero bueno, nosotros en nuestro centro, desde luego, tenemos aquí la neuropsicóloga, lo llevamos a cabo. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo, alguna duda. Pues muchísimas gracias. Ahora lo que me gustaría que tratáis un poquito en lo que habéis visto y plantear algunas de las cuestiones. Yo quería empezar con una pregunta, igual que aunque se la hago al doctor, si alguno creéis que debéis apostillar, yo quiero empezar con el doctor Bosco y preguntarle, doctor, ¿cree que la soledad no deseada debería ser tratada como un problema de salud pública al mismo nivel que otros factores de riesgo que afectan hoy día al bienestar de las personas mayores? Bueno, yo creo que sí es un problema de salud pública, lo que no tengo claro que se restrinja al ámbito sanitario, porque excede mucho
lo acaba de contar Chelo, lo que ha contado Antonio, excede mucho a la capacidad que tiene un médico, un enfermero, un psicólogo, un farmacéutico desde un centro sanitario. Evidentemente se puede intentar abordar, se puede intentar que eso, que aflore y que se ponga sobre la mesa, pero de ahí a que se pueda tratar como un problema de salud pública desde las instituciones sanitarias, lo veo mucho más complicado. Hay hospitales que están recetando ejercicio físico con convenios con instalaciones municipales. Hay hospitales que una persona lo que necesita no es una fisioterapia, una rehabilitación, sino ejercicio físico, como hemos hablado antes, para mejorar la pérdida de autonomía, la sarcopenia, los músculos muy débiles. Pues se receta, vaya usted al gimnasio municipal estas 3 veces en semana, de tal hora a tal hora, que le saldrá gratis o pagará muy poquito, y es un convenio que hemos hecho del hospital con el servicio municipal. Pues en este sentido se pueden hacer alianzas similares. ¿Con quiénes? Con servicios municipales, diputación, con ONG, con asociaciones, hermandades, bueno, cualquier entidad que pueda ayudar a combatir esta lacra, este problema. Entonces yo creo que tendremos que intentar, yo soy muy partidario del trabajo en equipo, de la multidisciplinaridad y establecer alianzas. Mientras estábamos esperando que nos sentáramos todos, le he tirado la caña a María Luisa, porque creo que yo puedo sacar muchas cosas buenas para mis pacientes si me siento con ella y aprendo lo que están haciendo, y seguro que ella puede sacar cosas de lo que yo hago en el hospital. Entonces yo creo que esto al final se trata de que sumemos entre todos, y la salud pública no deja de ser un bien común que hay que intentar mejorarla por todos los frentes posibles. Entre todos. Bueno, pues si alguien tiene que algo... Esto es lo que quiero, que de alguna manera sea una mesa redonda, y si alguien tiene que apostillar algo a lo que se comenta o a las preguntas que yo vaya haciendo, que por favor vaya interviniendo según vuestra experiencia, según vuestro conocimiento o su opinión al respecto, ¿no? Ahí, María Luisa. Sí, que me gustaría... Creo que no se oye. Ese... ¿Va o no va? Si no... Sí quería comentar un papel fundamental que juegan los trabajadores sociales de los centros de salud. Hacen un papel muy importante en la derivación muchas veces de casos que nos llegan a Cruz Roja, y eso hace también que nosotros nos activemos. Entonces tienen un papel muy importante desde salud, desde esta figura que es clave. Y también me gustaría comentar que hay experiencias muy interesantes, aquí todavía no las conozco, pero espero que se implanten, y son, hoy día desde el punto de vista sanitario se conocen los recursos de esa comunidad como los activos comunitarios, ¿vale? Como los recursos que existen, ¿no? Entonces hay incluso desde la medicina experiencias en otras comunidades donde el propio médico conoce cuáles son esos activos comunitarios, y cuando la persona acude y detecta precisamente lo que decía el profesor, esa situación de soledad, pues facilita los recursos que tiene en la zona. O sea, que son conocedores los médicos de familia de esos recursos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es interesante y es un papel muy importante que pueden jugar, y desde el punto de vista de las enfermeras también de enlace, y las trabajadoras sociales de los centros de salud y hospitales, tengo que decir que es verdad que hacen muy bien en ese sentido, detectando y derivando muchas veces a Cruz Roja. Muchísimas gracias. Si Chelo o Antonio quieren decir algo, o pasamos a otra cuestión que también me gustaría plantear, ¿no? Porque el tema de María Luisa, el tema de Cruz Roja, pues también entiendo que es lo que se ha podido aprender escuchando directamente a las personas mayores que viven solas y se sienten solas, y habéis de alguna manera tomado medidas, o qué tipo de actuaciones se hacen. Bueno, como os decía antes, la intervención es individualizada, o sea que según el punto en el que se encuentre la persona, pues podrá participar de un modo u otro, y podremos con ella pues tener un rango, un margen de mejora en cuanto a cómo se siente. Pero sí que es verdad que ha comentado una cosa muy interesante también el profesor, todo lo que tenía que ver, y nosotros lo intentamos hacer en nuestros talleres y dar ese enfoque en cuanto a la prevención, porque al final es verdad que hablamos de la soledad, la detectamos y sabemos, pero cómo la prevenimos es importante, y un factor fundamental es la salud. Entonces hay que cuidar la salud, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien,
Pero hay otro punto fundamental y es tener vida social. Entonces, nosotros incluso muchas veces hacemos pequeñas infografías que facilitamos a las personas mayores y hacemos como una especie de círculo la importancia que tiene cada una de estas patas. Y es que es igualmente importante el hacer ejercicio físico, tener con quien compartir y participar activamente y alimentarse bien y una buena higiene del sueño, hace que antes no lo había comentado, hace que la persona pues se sienta mejor, lógicamente. Entonces, todo lo que podamos prevenir, llegar a, bueno, pues a una determinada edad, que hoy día, gracias, bueno, pues a la medicina, pues llegamos a edades más avanzadas, pero tenemos que llegar en un buen estado de salud, porque si no empiezan a aparecer, ¿no?, esto, bueno, que la soledad siempre ha estado, pero de forma más evidente y ahora más patente, lo estudiamos más. Es verdad que la soledad, en el momento en el que tú tengas problemas de salud o limitaciones, pues se hace más fuerte. Entonces, todo lo preventivo, fundamental. Muy bien, veo que Chelo quiere decir algo. ¿O está pensando? Porque es verdad lo que dice, pero también me hace pensar que cuando una persona está sola, cuando una persona se siente sola, ¿quién le impulsa a cuidarse y a tener esa fase preventiva, digamos? Entonces, nosotros en nuestra asociación algunas veces comentamos entre los compañeros el tema de la familia, porque claro, en toda la familia hay inconvenientes. Cuando llega la enfermedad, al principio está todo medianamente bien, pero cuando la enfermedad va avanzando, pues ya como que la cosa se descompensa. Entonces, vamos viendo nosotros las carencias ya en el cuidador. La apatía, ya la deja, no tiene ganas de cuidar, si es que está para que la cuiden. Entonces tenemos que estar ahí un poquito pendientes. Algunas veces, en pocas ocasiones, sí se han dado, pero en pocas ocasiones hemos tenido que echar mano de asuntos sociales. Pero sí tenemos contacto con las enfermeras de enlace donde nosotros ponemos los casos y ellos nos van aconsejando, se ponen en contacto con los médicos de familia y van ahí mediando un poco. Y ahí entonces cuando empezamos a ayudar al cuidador. Y Antonio, cuando detectáis en la residencia algún familiar que de alguna manera está teniendo problemas, ya sea de residentes o incluso familiares, porque muchas veces, como decíamos antes, ¿no?, hay incluso familiares se sienten más solos muchas veces que los propios usuarios de la residencia. ¿Cómo actuáis? ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que planteáis? Mira, a ver si te va a ir mejor, más fácil. Es que efectivamente la sociedad en la que vivimos, gracias a Dios, es que creo que te escucha mejor. Es que gracias a Dios la edad vital cada vez es mayor y al final los cuidadores del mayor es mayor y es un problema en el que estamos viviendo. Y cuando llegan al centro con ese problema, nosotros siempre se lo exponemos de la misma forma. Hay que la soledad, ¿no?, o ese problema no es del familiar, es de la sociedad en sí, la sociedad la que tiene que poner pie en pared a todo esto. Para ello existen asociaciones o ya a otro nivel centros que estamos para ello. Una persona que no puede con la situación de otro familiar, yo siempre le pongo la misma situación y no es lo mismo llegar a casa cansado y tener que ir a cuidar a tu madre, a tu padre, a tu tío. Y el único rato que tienes libre al día, dedicárselo a cuidar, ¿no es mejor dedicárselo a estar con él y escucharlo? Entonces, por ello, tenemos que tirar de lo que nos aporta la sociedad y son asociaciones y centros que cuidan de ellos y los acompañan, y nosotros el tiempo que tenemos libre es para estar con ellos en calidad, que es lo que ellos realmente necesitan. Muy bien, pues quiero que me gustaría que actuarais entre vosotros, pues si tenéis alguna cuestión que plantearos vosotros desde el punto de vista médico, o a lo mejor con una residencia o con asociaciones como la de Chelo o la Cruz Roja, me gustaría que ustedes mismos os interpelarais. Yo, aunque sea un poco redundante, es verdad que cada vez es más frecuente, desde la visión sesgada y parcial mía del hospital,
encontrarnos a personas mayores que están solas y que se convierte en un problema porque luego ingresan por un motivo de salud, vamos allá, una neumonía o una enfermedad aguda, una fractura de cadera o lo que sea, pero esa fragilidad que tenían social estalla y el paciente no se puede volver de alta a casa porque su problema médico se ha resuelto, pero no su problema de soledad. Yo tengo ahora mismo ingresado un señor que era el cuidador principal de su mujer encamada tras un ictus e invidente. Y este señor ha enfermado y tiene una enfermedad de la cual no se va a recuperar y imaginaos, ha estallado por los aires un matrimonio que no tenía hijos, ¿no? Y eso antes era una anécdota y hoy día pues en cada ala del hospital tenemos 4 o 5 casos así. Es decir, lo que estaba diciendo antes María Luisa, ¿no? Tenemos que intentar prevenir al máximo porque es verdad que mientras más vivamos, más posibilidad de que ocurra esto, como decía Antonio, pero si intentamos, digamos, ponerle remedio antes de que vaya a mayores o por lo menos paliar o minimizar en la medida de lo posible. Y luego yo había ya que nos has invitado a que hablemos libremente, hay una cosa que no tengo claro y me gustaría saber qué pensáis y qué piensa el público, es qué papel tienen las redes sociales en esto. ¿Cómo pensáis que ayudan? Porque por un lado hay una utilidad clara, ¿no? Una persona que tiene un familiar lejos y utiliza WhatsApp le puede permitir hacer una videollamada, sentirlo cerca, pero por otro lado vivimos en un mundo un poco ficticio donde las redes cuentan la parte bonita y yo puedo estar todo el día conectado en red. Antes Chelo comentaba que te sentabas en la puerta de tu casa y veías pasar a la gente y charlabas, pero no te hace falta. Te metes dentro, estás con el móvil, puedes estar 4 horas, crees que estás acompañado cuando no lo estás, no tienes un recurso social, tienes una pseudo compañía y yo creo que eso compite, ¿no? Es probable que a las personas muy mayores no les ocurra, pero a los que podrían acompañar, lo que son la gente más joven, sí. Entonces, no sé, ¿qué pensáis? ¿Qué papel tienen las redes en esto? Y no sé si te he quitado alguna pregunta del guión, pero es algo que te venía dando vuelta cuando venía en la moto para acá. Has metido un elemento que realmente, yo no sé si separa o une. En algunos de los casos, particularmente el tema, mi madre tiene 84 años y el WhatsApp le une a toda la familia, a todas. Pero realmente cuando ella se siente bien es cuando estamos con ella media hora. Y ella lo que quiere es tenernos a su lado constantemente, evidentemente. Por mucho que WhatsApp que viene, pero claro, a los hijos nos da una tranquilidad en ese sentido de que si ocurre cualquier cosa, estamos muy pendientes, y así vivimos cerca, con lo cual, le digo, una herramienta para unas cosas, pero puede ser si te tiene un accidente, ¿no? Yo creo que con el COVID ha cambiado la visión que tenemos después de esa hito, ¿no? Que fue mundial, que es todo el mundo encerrado, nadie puede salir y los que estaban solos todavía más solos. Y le hemos dado una vuelta, una pensada más. Probablemente esta reunión sea fruto en parte de lo que afloró con el COVID y las redes ahí tuvieron un boom. Ahora hay mucha gente que teletrabaja y que Internet ha permitido que hagamos cosas, pero yo no tengo muy claro que todo lo que traiga ese adelanto sea bueno. Es más, yo creo que hay cosas que amenazan a las personas mayores, a los que están solos, porque compiten. Si yo estoy en el autobús sentado y estoy con mi móvil así, no estoy hablando con el de al lado. Si estoy en la tienda, estoy en la cola esperando, estoy así. Estoy aislándome más yo y generando aislamiento a mi alrededor. Eso del tema de las redes sociales, un ejemplo. Yo cuando vengo de trabajar del hospital me fijo mucho, cuando me monto en el tren y el tren viene lleno y está todo el mundo mirando para abajo. Yo antes me montaba y había poca comunicación, porque yo con desconocidos, evidentemente, pues no se hablaba tanto, ¿no? Pero algo surgía, pero ahora todo el mundo mira hacia abajo. Luego, una cosa que yo voy a criticar, que no veo bien, cuando veo cuidadoras con sus pacientes, no me refiero en cuanto a familia, cuidadoras contratadas, que los sacan y se sientan en el parque y están en sillitas de ruedas, que lo he visto muchísimas veces y me dan ganas de acercarme y decirles, perdona, háblale, conversa. No, móvil, está muy bien el móvil, pero yo me da tanta lástima de estas personas. No sé, será a lo mejor por mi trabajo. Nosotros, una de las normas que tenemos, que en sala, cuando se están dando las terapias, no se utiliza el móvil. Es que tú tienes que estar pendiente de esa persona. Tú no puedes estar con el móvil en la mano.
lo que tú planteas aquí es evidente y además cada día lo tenemos más, y de eso voy a aprovechar, ya que estoy aquí, para vender el libro de mayores activos, porque otra de las ponencias que queremos tener de este tipo de eventos es precisamente alfabetización digital, y ya no solamente para que los mayores sean capaces de utilizarlo, sino a lo que yo iba y lo que me quería referir a raíz de lo que tú estás comentando es que también estamos mal educados para poder utilizar hoy las técnicas que tan rápidamente nos están llegando. Y claro, ahí tenemos que aprender todos. Ahí tenemos que aprender todo, y eso hay que saber valorar en qué medida separa o une, como bien decía antes el doctor, ¿no? La verdad que es un problema. Antes yo quería una pregunta que se me ha quedado en el tintero, que al doctor Bosco, que me pareció interesante cuando estaba comentando y la tenía aquí, que cree, qué papel, o digo que lo puede hacer a todos, porque no solamente al doctor, por ser doctor y estar vinculado al hospital, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la medicina de atención primaria para detectar ante estos casos y derivarlos hacia recursos sociales o comunitarios o adecuados? Es decir, de alguna manera, ¿de qué forma creéis que eso se podría hacer o implementar a la medicina cercana? Vamos, yo creo que es clave. Para mí es clave. Quiero decir que en el hospital es verdad que tenemos un acceso mucho más limitado a la historia longitudinal de una persona. Normalmente el médico de familia te acompaña y está contigo desde que empiezas y lo conoces y entras en el sistema sanitario de la atención primaria hasta que finaliza o bien el contrato del médico o el paciente se muere. Es una visión longitudinal y le hace un seguimiento. Entonces, una de las patas del banco de la medicina de primaria es la prevención y la promoción de la salud. Si hablamos de salud, probablemente hoy no acabáramos de qué es salud y qué no es salud, pero seguro que sentirse solo es parte de la mala salud. Por tanto, es un papel muy importante, y lo acaba de decir María Luisa hace un instante, de la atención primaria, la detección de este problema e intentar abordarlo. A día de hoy yo pienso que no tenemos demasiadas herramientas, los médicos estamos hasta arriba, las enfermeras están hasta arriba, los trabajadores sociales estamos todos, como podéis imaginar, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero sacamos lo mejor que podemos para dar el mejor servicio que podemos, pero con recursos, sobre todo el tiempo, muy limitado. Es verdad que los trabajadores sociales hacen una labor bestial, pero se queda muy corta porque luego no tenemos mucho recurso social que ofrecer. O sea, desgraciadamente, para una valoración de dependencia, pues pueden pasar 2 años, ¿no? O 3. Y a partir de ahí vamos a poner el recurso encima de la mesa. Pero por eso yo decía, tenemos la suerte de vivir en una sociedad que de momento, aunque está cambiando, no ha cambiado del todo, y donde todavía estamos a tiempo de poner en valor lo bueno que tenemos, que no es poco, y esa red social que hemos creado a lo largo de los cientos y cientos de años que hemos estado conviviendo de una manera. Yo creo que, yo lo he dicho antes, lo de las redes, porque hay que acusar a las redes de lo que, en parte de la parte mala que tienen, y que la gente se dé cuenta que no es bueno, que compiten con la buena salud. Entonces yo creo que el centro de salud tiene un papel primordial a la hora de, por lo menos, centralizar, porque detecta el problema y ahora pone todos los recursos que tenga, desde el trabajador social hasta las hermandades al lado, para hacer actividades con las personas mayores, con las ONG, con las asociaciones y con instituciones públicas y privadas, por supuesto, para, entre todos, una sola institución no puede combatir esto, es un titán, pero entre todos probablemente podamos mejorarlo mucho. Ahí saca una buena idea, evidentemente. Yo creo que unir esfuerzo y voluntad de diferentes organismos sería lo ideal, pero ¿quién ata ese hilo para que todo se pueda de alguna manera llevar a cabo? Yo no sé cómo lo veis vosotras. Desde el punto de vista de lo que es la medicina de atención primaria, es decir, qué mecanismo, qué herramienta, como lo que bien decía, claro, por falta de personal es una, pero también de alguna forma las reivindicaciones, podríamos decir, o las reuniones que se puedan mantener los distintos estamentos, asociaciones, colectivos, residencias, con la administración en este caso, que es quien debe tener la rienda para esto. ¿Cómo veis que se pueda unir voluntades para que eso se pueda conseguir? Hombre, eso sería importantísimo. La verdad es que nosotros sí tenemos contacto con los centros de salud, sobre todo con las enfermeras de enlace de ambos centros y también con algunos facultativos. De hecho, hay pacientes que cuando llegan sin previo diagnóstico ni nada, no lo derivan. Luego ya viene la consulta neurológica. Pero es verdad que ese contacto es primordial. Bien. Miguel, que desde la sociedad hay que intentar forzar
que las instituciones den el paso. Es decir, cuando tuvimos, yo lo hablaba antes con Antonio, cuando tuvimos la pandemia, empezamos a ver, porque os acordáis que con el COVID iba de norte a sur en España, ¿no? Empezaron ahí pasando cosas y los últimos, la oleada primera fuerte en Andalucía llegó un poquito más tarde, estábamos viendo lo que estaba ocurriendo. Y una de las peores cosas que le pasaba a un hospital era que colapsara. Y fundamentalmente colapsaba cuando mucha gente enfermaba y especialmente las personas mayores, porque eran los que eran más vulnerables, y eso es donde estaban, en muchas residencias de ancianos. Cuando entraba el COVID en una residencia de ancianos, de pronto venía un autobús de pacientes, pero un autobús. Hoy venían 50, pero mañana venían 70 y el otro. Entonces, como vimos venir eso, en el caso nuestro, desde medicina interna en el Hospital Virgen del Rocío, como dice el refrán, a la fuerza ahorcan, nos sentamos los médicos del hospital, los médicos de atención primaria, servicios sociales, las residencias y todos aquellos que podían tener que ver, y montamos un dispositivo para medicalizar una residencia, porque si no sabíamos que el hospital iba a colapsar. Nosotros empezamos ingresando pacientes con COVID en la 8ª planta y llegamos hasta la 2ª, Virgen del Rocío, ¿vale? Que es un hospital grande. Todo se iba llenando día a día y veíamos que íbamos a colapsar, como estaba pasando en Madrid, en Salamanca, en Bilbao, en todos los hospitales españoles. Y gracias a eso, a ese esfuerzo colectivo entre todos, que no tuvimos más remedio, lo hicimos, que fue una maravilla, porque era una experiencia, trabajábamos codo con codo, distintos profesionales, desde la residencia hasta enfermera de familia, medicalizamos, o sea, se convirtieron en hospitales dentro de la residencia, evitando que se necesitara trasladar a personas que realmente se podían manejar con oxígeno, enfermeras, con vía, con transfusiones, etcétera. Bueno, ¿por qué no se puede hacer algo de esto, algo similar? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? El problema está en que muchas veces nos basamos en el voluntarismo. Como yo he dicho antes, le he tirado la caña a María Luisa porque me encantaría tomarme un café con ella y ver qué podemos hacer juntos, pero sería mucho mejor si desde las instituciones sanitarias de arriba dijeran, oye, esto es un problemón. A lo mejor yo no voy a tener rédito político dentro de estas próximas elecciones o las otras, pero dentro de 10 años se va a ver. Vamos a sentarnos, vamos a crear sinergia, pero de arriba abajo, y luego se implementen. Pero que no sea solamente el voluntarismo, que es estupendo, pero que a veces es asimétrico. Y yo en mi hospital hago tal cosa, en el centro de salud tal, hacer otra. No, todos los centros de salud vamos a montar esta red que permita detectar y abordar esto, ¿no? Yo veo una propuesta y eso, es verdad, que muchas veces los políticos, hasta que no escuchan el run de que la gente lo pida, no lo acaban poniendo encima de la mesa porque hay otros miles de problemas. No digo que sea por desidia, pero que la sociedad tiene que tener voz, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es que le digamos que queremos a los que mandan, ¿no? Especialmente a los mayores, ¿no? Porque digo que es un colectivo que va a ir aumentando, la pirámide se está invirtiendo y de alguna manera es un colectivo que va a necesitarlo. Y desde el punto de vista de Cruz Roja también se había visto, supongo que muchas veces desbordado, ¿no? Por la problemática, sobre todo en tu parcela de los mayores. Bueno, sí, a ver, cada vez llegan más personas o cada vez detectamos también más personas en situación de soledad. Lógicamente, no podemos ser tampoco la única entidad que trabaje o que maneje el problema, como estábamos comentando, hombre, la comunidad es necesaria. No podemos desde la soledad afrontar nosotros únicamente esta cuestión. Entonces sí que es verdad que una mayor coordinación pues sería necesaria. Bien, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Aunque tú, desde el punto de vista, aunque sea personal y profesional. Está claro que es un problema real de la sociedad y desgraciadamente creo que tiene difícil solución por la dificultad, es la falta de recursos, realmente, porque nosotros, por ejemplo, desde el centro tenemos una relación súper estrecha con los centros de salud, sobre todo con el Centro de Salud Norte, que realmente los residentes son pacientes del Centro de Salud Norte y el trabajo es conjunto. Y vamos a ir junto con servicios sociales de Utrera y trabajadores sociales de los hospitales, contactos directos, pero es cierto que hay algo que no encaja y creo que viene desde lo más arriba, que está fuera de nuestro alcance, y al final yo creo que es como todo, que es una falta de recursos y no sé si la solución es un mejor reparto de los impuestos, realmente no lo sé, pero es cierto que es un problema real y es del país entero. Bien, pues para eso estamos los medios de comunicación. Para eso está Mayores Activos, para de alguna manera poner que nos sirva estos foros de reflexión y que de alguna manera quien nos escuche vaya tomando nota. Y también lo que sí nos importa, ya ha llegado la hora, podríamos, si alguien de los colectivos que quiera hacer alguna pregunta breve, que podamos solventar o que tenga alguna pregunta para nuestros invitados.
Antes de terminar y empezar con las preguntas, me gustaría comentar algo sobre... A ver, si es verdad que sería importante un vínculo desde las instituciones. Yo tengo que decir que desde las asociaciones, como decía mi compañera, el nombre de asociación parece que nos empobrece, porque prestamos un servicio que algunas veces estamos desbordados y parece que no nos escuchan, parece que no nos tienen en cuenta o nos tienen en cuenta en cierta medida. Es importantísimo que, yo no voy a decir que nos valoren, pero que sí nos presten de vez en cuando ayuda, porque nosotros queremos seguir ayudando, tanto al paciente como a la familia. Entonces necesitamos algunas veces un empujoncito y que nos tengan en cuenta. Gracias. He hablado antes que tenemos mucha fortaleza en nuestra cultura y otras cosas que no. Yo en hospitales de extranjeros, por ejemplo en Reino Unido, he visto el peso que tienen las asociaciones de pacientes y asociaciones, y ONG y instituciones sólidas como la de la Cruz Roja dentro de los hospitales. Están allí, están dentro, ¿sabes? Y totalmente de acuerdo contigo. Los médicos de trinchera, como en mi caso, estamos tratando pacientes y no accedemos a, salvo que hagamos algo de forma, eso, de voluntarismo que hemos hablado, pero debería ser algo más así. O sea, yo pienso, ¿no?, que las personas que están dando el callo por los demás de forma, y especialmente de forma altruista, que tendríais que estar dentro de las instituciones sanitarias con presencia activa, porque no solamente por reconocimiento, que también, sino porque facilitaría que el trabajo sumara y no compitiera. Muy bien, pues nuestro amigo Paco sí, Toledo. Nada, antes de nada agradeceros lógicamente vuestra presencia y el hecho de que aclaran muchas dudas sobre lo que significa este tema. Venimos de Los Palacios, un colectivo que la semana que viene volvemos a tener allí encuentro con mayores activos, y me han quedado un par de flecos. Cuando Chelo estuvo comentando esta situación en la que vemos a la cuidadora con el móvil y la persona sin estar atendida, se me ha venido a la cabeza que quizás en este contexto, Juan Miguel, hacen falta las empresas que cuidan, las empresas que contratan a esas personas y que posiblemente no les dan, estimo o considero, que no les dan las pautas que tienen que cumplir para atender a las personas que están cuidando. Es un matiz que en principio no sé si por parte de la asociación AFA lo veis, o por Cruz Roja, o por alguno de vosotros. Estoy de acuerdo, pero también pienso que la profesión te tiene que gustar. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona muy charlatana, quizás aquí hoy esté más cortadilla, ¿no? Pero yo con mis pacientes, aquello se pasan 3 horas fantásticas. ¿Por qué? Pues porque hay que motivarlo, hay que estimularlo, hay que trabajar con ellos, entonces la dinámica de la mañana es estupenda. Luego, no sé, a mí me causan mucho respeto estas personas, con una edad ya considerable, que ya lo tienen todo perdido. Entonces yo siempre digo que las 3 horas que estén con nosotros tienen que ser las mejores del día. ¿Por qué? Pues porque luego están con el cuidador, pasan muchas horas y en cualquier momento se pierde la paciencia, como yo suelo decir. Nosotros ahí en el centro no lo podemos permitir, porque es nuestro trabajo, te tiene que gustar, yo creo que te tiene que gustar también. Entonces, esa empatía que tú tienes, quizá te hagan no coger el móvil, darle conversación, aunque tú después te sientas que has dicho 500 tonterías, pero esa persona se está sintiendo atendida, o por lo menos entretenida. ¿Alguien más que quiera aportar algo más a lo que ha comentado Paco? Bien, pues... Hola, buenas tardes. Bueno, daros las gracias a todos los que estáis presentes en la mesa por haber tenido la oportunidad de abrir un debate bastante interesante. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Ana, soy la psicóloga sanitaria y neuropsicóloga de la unidad de memoria de la AFA Utrera. Y no me gustaría irme sin comentar varias cosas que creo que es de interés y que habéis comentado cada uno de los presentes, ¿no?
En primer lugar, me gustaría dejar o aclarar, ¿no?, que referente a lo que es el movimiento asociativo Alzheimer, aquí en Andalucía nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de contar con un gran apoyo por parte de lo que es el ámbito sanitario, porque además trabajamos bastante en red. Y de hecho así se recoge en el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias de Andalucía. De hecho, nosotros somos una entidad que, aparte, como ha comentado Chelo, de trabajar en red junto con las trabajadoras sociales, enfermeras, gestoras de casos y demás de los centros de salud, también lo hacemos con la coordinadora de este Plan Andaluz e Integral de Alzheimer, ¿no? De hecho, nosotros a finales del año pasado tuvimos una formación con ella, precisamente todas las AFAS de la provincia de Sevilla, y es bastante importante conocer esto, porque en ese sentido yo personalmente como profesional sí me siento apoyada, lo único que no contamos de los recursos suficientes. Es decir, cuando nos llegan las familias ya tienen en su tratamiento, ¿no?, la recomendación de acudir a la AFA. Lo único que ocurre es que muchas familias no acuden en su debido momento y cuando vienen, pues lógicamente el paciente ya llega en un estado de un deterioro bastante avanzado, con lo cual impide, ¿no?, de que podamos ayudar todo lo que nos gustaría. Por nuestra parte, hacemos todo lo posible porque tanto la persona afectada como la persona cuidadora no se sienta sola, porque aquí hay algo que creo que es importante resaltar. Al principio se comentó de que, bueno, que es difícil poder valorar ese sentimiento de soledad en las personas afectadas, pero con digamos, el alcance que estamos teniendo hoy en día con los diagnósticos tempranos, sí nos permite valorar eso en los pacientes. De hecho, creo que es bastante importante resaltarnos que la persona que recibe hoy el diagnóstico sigue siendo la misma que ayer. Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos de pensar qué parte la sociedad está haciendo o está aportando para que también esa persona se aísle. Porque muchas veces las personas familiares, incluso las personas afectadas, no quieren que el resto sepa que tiene el diagnóstico porque van a empezar, como ellos comentan, a tratarlos diferente. Y creo que también hablamos de un fenómeno que, como comentabais al principio, es un fenómeno de una casuística multifactorial que también necesita de una intervención multidimensional. Y creo que es importante que pensemos también nosotros como sociedad qué estamos haciendo para que las personas con deterioro cognitivo se sientan aisladas, porque también contribuimos en ese sentimiento de soledad no deseada. Mi pregunta, aparte de eso, es que quiero también resaltar lo siguiente. Habéis comentado anteriormente el tema de las redes sociales y lo que es el acompañamiento, el contacto físico y demás. Yo creo que no se trata de una sustitución, sino una complementación. En las personas mayores las redes sociales ayudan, lógicamente, como habéis comentado, pero creo también que es importante tener en cuenta a una población que no hemos hablado aquí mucho, que son las personas con discapacidad. De hecho, más de la mitad de las personas con discapacidad se sienten solas. Y para estas personas, lo que son las redes sociales, las nuevas tecnologías, pues sí ha supuesto que ayude a ese acercamiento. Con lo cual creo que es importante resaltar que las redes sociales no sustituyen, sino que complementan. Lo que decíamos, de alguna manera, que complementan y tienen esa doble vertiente, de ser bueno por una parte y mala por otra. Claro. Pero si podemos ir más brevemente, porque nos tendremos que ir acabando, te agradecería que nos hicieran una pregunta concreta para que de alguna manera pudiera... Sí, mira, mi pregunta en concreta es la siguiente. A mí me gustaría, porque es que habéis comentado también otra cosa que creo que es bastante importante. Hemos comentado el tema de la soledad, ¿no? o del gesto que puede hacer alguien que esté cuidando, ¿no?, como comentaba aquí Chelo, alguien que esté cuidando, ¿no?, a una persona mayor y que esté con las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que estaremos todos de acuerdo y por eso quería preguntaros, ¿debemos de pensar también en esa formación que esas personas que atienden cuentan sobre esta temática?
la pregunta está... ¿Qué pensáis desde cada uno de vuestras competencias? Si de alguna manera tenemos que aprender todo algo más para poder abordar esta lacra, podríamos decir, ¿no? O sí, porque va aumentando, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pero, Ana, al tema de los programas nuestros. El personal que trabaja cuidando a las personas mayores necesita de una formación en esta temática. Doy por hecho que sí, claro, evidentemente. No se puede meter, yo no metería a cualquier persona de cuidadora sin un previo conocimiento, aunque fuera básico. Vamos, no, vamos, que sí, que formación sí o sí. Está claro que partimos de la base de que los cuidadores están formados. Ya es responsabilidad del que contrata a una persona no formada, pero dentro de la formación todos sabemos que hay ciclos formativos especializados en el cuidado de personas mayores, y luego ya otra cosa paralela es la responsabilidad de la persona o del cuidador, que ya no todo se puede culpabilizar a la formación. Podemos estar formados aquí todos y no tener responsabilidad como personas. Y después a mí me gustaría aprovechar esta ocasión para hacer hincapié en la importancia de las relaciones entre iguales. O sea, vale, lo está cuidando, pero no lo está acompañando, porque yo, por ejemplo, tengo 40 años y a lo mejor me apetece más tomarme una cerveza con una persona de 38 que con una persona de 15 años. Hay que ser consciente que tenemos que insisto, la importancia de la sociedad de unir a personas entre iguales y que entre ellas conecten y entre ellas socialicen. Porque estoy seguro que una persona de 80 años no es feliz tomándose un café en el parque por obligación con una niña de 20 años. Después ya está la responsabilidad de la niña de 20 años de que si va a utilizar las redes sociales y tiene el TikTok, pues utilízalo con ella y que ella sonría y ría y vea cosas que a ella le apetezca ver. Pero que no mezclemos generaciones obligatoriamente, porque no siempre es un beneficio. Bien. Doctor, brevemente. Rápido. Bueno, solamente por comentarte, Ana, no me he metido en profundidad con la valoración de teoría cognitivo, que tú eres experta porque el foro en el que hemos hablado, a mí ahora era otro. Evidentemente, una persona de teoría cognitivo leve se le puede hacer una valoración. Yo me refiero de teoría cognitivo moderado y grave, que ahí no podemos saber bien si se sienten solos o no. En cuanto a lo que has hablado de las asociaciones y la presencia, yo soy uno de los autores del proceso asistencial integrado de demencia la última edición del Servicio Andaluz de Salud, y sé que tiene presencia, pero yo creo que debería ser mayor. O sea, a mí me encantaría que tuvierais una consulta al lado de la consulta de demencia en Virgen del Rocío, y que saliera por la puerta, que eso lo hay en otros hospitales, ¿sabes? No solamente que pongamos al final la coletilla que acudáis, o sea, que la persona acuda, sino que estéis allí, que tengáis presencia. Eso es al menos mi humilde opinión. Y en cuanto a las redes, yo, por supuesto que hay que estar formado en todo y en redes también, pero yo me refiero a otra amenaza. Hay mucha gente que cobra dinero para que sea adictiva a la red. Y eso es una realidad. O sea, el marido de una compañera mía, que en paz descanse porque falleció, era ingeniero y se dedicaba a hacer más adictivas las redes sociales. Entonces, claro que tienen cosas muy buenas, pero están generando una adicción de tiempo que roba tiempo para otras cosas. Entonces, yo solamente quería poner en valor que hay que educar a la gente y formarla, no solamente al cuidador, que también, sino a la población en general. Señores, las redes y los móviles son muy buenos para unas cosas, pero para otras son un veneno. No quiere decir que sea malo, al revés, me encanta, yo estoy conectado, tengo el móvil encima de la mesa y aquí he apuntado las notas de lo que quería hablar hoy, pero como me descuide, me va a quitar 2 horas de estar con mi madre, que tiene 84 años y está en casita, y lo mismo, no estoy con ella porque estoy liado, y eso es lo que yo más me refería, ¿no? Mira, con el micro, el de mano, el otro, es... ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí. Nosotros desde Cruz Roja tenemos un plan especial de formación para el voluntariado, claro. Entonces, pues formamos desde el acompañamiento emocional, pues no sé, uno más, digamos, más genérico para toda la intervención que se hace de Cruz Roja. O sea, hay muchas formaciones y lo tenemos muy en cuenta, claro, es fundamental. Bien, pues si os parece bien, ya yo tengo aquí una pregunta final para todos, una común, y yo creo que esta va a ser brevemente y además va a ser interesante precisamente para los que están acompañando, ¿no? Entonces, ¿qué le diríais a cada una de las personas que hoy nos están acompañando
¿Y qué gestos sencillos podrían hacer desde mañana para ayudar a que una persona mayor de su entorno se sienta menos sola? Desde cada uno, desde vuestro punto de vista, ¿qué consejo le daría a cada uno de los que estamos aquí para que se lleven a su casa y de alguna manera esa soledad sea menos sola? Escucha. Desde mi punto de vista, escucharlo, atenderlo, comprenderlo y tener un acercamiento, un vínculo, pero un vínculo de calidad, no algo subjetivo. Bueno, sí, muy en la línea, la escucha activa que comentábamos al principio, ¿no? El escuchar de verdad con los sentidos y no solo para pasar a otra conversación, sino hacerlo desde la intención y desde realmente la necesidad de conectar. Vamos a decir seguramente todo lo mismo, ¿no? Gregorio Marañón decía que el mayor adelanto científico, el mejor aparato que existe más moderno es la silla. La silla en la que uno se sienta y escucha a la persona que necesita atención. Pues yo creo que es igual. Hay que primero preguntarle a la persona si cómo está y si se siente sola. Y por el otro lado, ya tirando a mi terreno, fomentar la salud antes de que aparezcan las enfermedades y si están, que sea minimizarlas. Y fomentar la salud física y mental, que es sobre todo ejercicio físico adaptado a la edad y a la situación de base y una alimentación saludable. Yo creo que serían las dos cosas que yo diría, Juan Miguel. Yo justamente tenía anotado aquí un párrafo y además que viene perfecto con la pregunta que había dicho y me gustaría decir que las personas mayores no necesitan únicamente ser cuidados, necesitan seguir sintiéndose personas con voz, con identidad y con vínculos. Cuando conseguimos eso, aunque sea un pequeño gesto del día a día, estamos haciendo mucho más que atender a una necesidad, estamos ayudando a combatir la soledad no deseada. Pues déjame el micro, el otro. Me siento más cómodo con el inalámbrico, me quiero poner de pie porque ya quiero despedir a nuestros invitados, pero me gustaría que, ya que han pasado por este primer evento tan especial, como decía, para todo el equipo de Ubitel, proyectos socioculturales, pues me gustaría tener un detalle con vosotros de recuerdo de este primer día, que espero que lo tengáis en un recuerdo y que pasados unos años sea un recuerdo histórico, como lo que pretendemos llevar a cabo en esta etapa de la televisión local y comarcal, ¿no? Pues un pequeño detalle para lo que tengáis, ya nos vamos yendo, y dice tal que así: mayores activos, gracias por aportar luz y experiencia a este proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Ubitel, proyectos socioculturales. Pues muchísimas gracias a todos, al casino una vez más y vosotros ya sabéis dónde nos tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por acompañarnos.